Hola, ¿qué tal? Hoy tengo aquí conmigo a Raimon Sansó. Hola Raimon, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar contigo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. La verdad es que hacía mucho tiempo que quería tener a Raimon. Voy a hacer una pequeña introducción antes de pasar a hablar de los principales temas que me gustaría abordar contigo. Raimon, tú eres autor, escritor y conferenciante y director del Instituto de Expertos. Así es, sí. Sí, y además has escrito muchísimos libros. O sea, Bueno, 14. 14, madre mía, esto sí que es prolífero, ¿no? O sea, Sí, son años. ¿De dónde sacas el tiempo? Porque yo he escrito uno y es como, Dios mío, ¿sabes? Bueno, habría que añadir además 12 ebooks, es decir, 14 libros y 12 ebooks. Bueno, el tiempo, cuando una cosa te gusta hacerla, lo sacas. Claro. Es decir, no es un problema el tiempo. El tiempo no se tiene o se encuentra, el tiempo se crea, ¿no? Entonces... Sí, cuando te gusta hacerlo siempre hay un momento para hacer eso que te gusta. Sí. A mí me gusta escribir. De hecho, tenemos aquí el último libro de Raimon, que es Super Coaching, del que hablaremos quizás al final, porque de hecho yo, sobre lo que quería hablar en esta entrevista, era sobre un tema que has abordado ya en 3 libros, que es el tema del dinero, nuestra relación con el dinero. Sí. 3 libros que son Dinero Feliz, recuérdame los otros. El Código del Dinero y Adelanta tu jubilación. ¿Qué crees tú, desde tu punto de vista, cuál crees que es la relación que tenemos en esta sociedad con el dinero? ¿Qué crees que es lo que impide que consigamos lo que queremos, la abundancia y prosperidad que buscamos y demás? Bueno, básicamente los problemas de dinero no están causados por una ausencia de dinero, porque dinero hay muchísimo, esto hay que decirlo, lo hay con crisis y sin crisis, siempre hay muchísimo dinero. El problema del dinero nunca es el dinero, sino las creencias que tenemos sobre el dinero. Los hábitos que tenemos con el dinero y los paradigmas que manejamos acerca del dinero. Fíjate tú cuántas cosas, ¿eh? Sí, hábitos, paradigmas para el carro y, vamos a y creencias. Estos pilares, sí. Entonces, hasta que no arreglemos eso, tratar de solucionar el problema ahí afuera no tiene sentido, porque siempre va a regresar el mismo problema. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar lo que sabemos, lo que sentimos y lo que hacemos con el dinero. Hasta que no cambiemos eso, no tiene ningún sentido que vayamos allí y pedir que alguien nos ayude o nos financie o nos arregle los problemas del dinero. Eso no va a pasar nunca. Y es muy interesante lo que dices, porque dices, bueno, no es solo cambiar las creencias, luego hay que cambiar tu conducta y hábitos y lo que haces con el dinero. Y lo que sientes con el dinero. Vamos a ir un poco a ahondar en esto, ¿no? Entonces, hablemos de lo que sientes y de lo que crees sobre el dinero. La gente, lo que como decías antes, es una relación de amor-odio. Es decir, lo quiero y no lo quiero. Aunque parezca que lo quiero, a veces no sé si lo quiero, porque creo que el dinero me va a convertir en alguien pues malo, indeseable o envidiado o mil cosas, ¿no? Entonces, esa relación a trompicones que tenemos con el dinero es debido a esa relación amor-odio que tenemos con él. Entonces, hasta que no analicemos qué es lo que pensamos, por ejemplo, hacer una lista de qué pienso acerca de la gente rica, cuando veo a una persona rica, qué pienso y qué siento. Bueno, y ahora... Actualmente, ¿qué pensamos de los ricos? Imagínate. Unos estafadores, unos corruptos... Ahí está, ¿lo ves? ¿Lo ves? Sí, ¿no? Claro, entonces, interiormente tu inconsciente está diciendo no quiero ser rico, porque si fuera rico sería igual que él, estaría saliendo en la tele y estaría encausado y a punto de entrar en una cárcel, ¿no? Entonces, eso es lo que te priva realmente de querer, en realidad, ser rico. Quieres ser rico, pero tampoco quieres ser rico, porque piensas que ser rico es ser malo. Las consecuencias, o también creo que hay mucha culpa y mucha... Sí, si yo tengo dinero, tú no lo tienes. Sí. Si yo gano dinero es porque alguien lo pierde. O es como pecaminoso, ¿no? Ahí entramos ya en el tema religioso, es decir, que los ricos no van al cielo. Exacto. O que los ricos no son espirituales. Bueno, qué tontería más grande. Yo te diría todo lo contrario, es decir, conozco mucha gente rica y es gente muy espiritual, que medita, que hace yoga y que es muy buena gente, además. Su impacto en el mundo es muy positivo, precisamente porque tienen Esta es otra de las cosas, que la gente cree que siendo pobre ayudará al mundo. Bueno, los pobres no pueden ayudar a nadie, desgraciadamente, al contrario, tenemos que ayudarles a los demás a ellos. Entonces, yo te diría que fueras rico solamente para que puedas ayudar a otros. Sí, es muy curioso porque hablaba con un centro de yoga y decía a nivel de consultoría, digo, bueno, yo creo que podéis aumentar los ingresos, tal. Su reacción fue de...
el no es espiritual. no, digo, Sí. y le cambió mucho la actitud cuando le dije, pero a ver, haz lo que quieras con el dinero, pero cuanto antes devolváis el crédito, antes podréis montar la fundación que queréis montar, Claro. hacer los retiros que queréis montar, tener la escuela que queréis tener, y entonces ahí sí que cambió de actitud, ¿no? Claro. Dejó de verlo como algo sucio o... Claro, es que ese dinero se convierte en una herramienta, en una palanca, en un instrumento para que esas personas puedan transmitir su mensaje o hacer el bien al mundo, pero sin dinero realmente no tienes el medio para hacerlo. Exacto. Luego también encuentro que hay muchos prejuicios un tema de expectativas. Es decir, si tú vienes de una familia pobre donde tu padre se ha partido la espalda para criaros, o todos los hermanos sois pobres y tú triunfas, es que además lo veo en casos muy próximos a mí, donde gente cuyos orígenes han sido muy humildes y una de esas personas ha triunfado profesionalmente después de trabajárselo mucho, y existe esta envidia o existe esta persona se siente un poco como estigmatizada o culpable, porque bueno, a ella le van bien las cosas, ¿no? Más que a los demás. Es curioso cómo puedes sabotear tu propio éxito por no querer diferenciarte de... Sí, el entorno acaba haciendo que te sientas incluso culpable por tener éxito, cuando yo creo que tener éxito es el destino de cualquier ser humano. Cuéntanos un poquito sobre esto. ¿Por qué crees, o desarrolla más esta idea? Dices, tener éxito es el destino de cualquier ser humano. Sí, es que estamos diseñados para tener éxito, aunque parezca mentira, estamos diseñados para tener éxito en todo, no solamente en el dinero o en lo profesional, sino también en lo personal, incluso en la salud. Sí. Estamos diseñados para tener salud. Entonces, nuestro potencial y nuestra capacidad es infinita. Ya. Si no pusiéramos obstáculos a esa capacidad natural, todos seríamos personas más exitosas, más prósperas y más saludables. O sea que lo que estás diciendo en otras palabras es que nosotros nos anteponemos en nuestro propio camino hacia lo bloqueamos. una vida plena. Es curioso, ¿eh? Es decir, el problema no está ahí afuera no hay nada. Cualquier problema está en nosotros. Es decir, nosotros estamos diseñados y estamos destinados a ser exitosos, prósperos, saludables y felices. Sí. Y si no ocurre eso, es porque hemos puesto alguna barrera entre todo eso que queremos y nosotros. Y nuestro trabajo es derrumbar esas barreras. O sea que no es una cuestión entiendo que no es una cuestión de merecimiento, ¿no? No. En lo que yo también, No. O sea, yo aquí no soy una iluminada Es genético, para nada, está... me tengo que trabajar cada día yo me merezco esto para no sabotear. No hay mérito aquí. No hay mérito. Esto es genético. Tú por existir y estás diseñado para tener éxito y para ser feliz y para ser saludable. Y si eso no ocurre es porque estamos obstaculizando esa función natural. Dicho de una forma, resumiéndolo, no tener éxito es una anomalía. O sea, un científico nos diría que cuando no tienes éxito está ocurriendo una anomalía porque todo está diseñado para que lo tengas. Ajá. Raimon, ¿tú podrías compartir con nosotros alguna herramienta, algún ejercicio, alguna práctica que la gente pudiera implementar en su día a día? Algo que no requiera yo qué sé, un retiro, ¿no? Sí. Y que la gente para que la gente pueda empezar a dejar de anteponerse en su propio éxito, en su propia abundancia, en empezar a conseguir esa vida plena, no solo en lo profesional, sino en lo personal. Sí, claro que sí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es descubrir quién somos. Hasta que no sepamos quién somos, no seremos capaces de saber pues, de qué somos capaces, ¿no? No descubriremos de qué somos capaces. Así que yo le diría a toda persona, quiera tener éxito financieramente o no, que lo primero que tiene que hacer es desarrollarse personalmente. Es decir, eso que se llama crecimiento personal, hacer crecimiento personal, autodescubrirse, autorrevelarse, cultivarse como ser. Si no hace eso, difícilmente le irá bien en temas de relaciones, de pareja o de finanzas o profesionales. ¿Cómo puede una persona que no se ha iniciado en el mundo del crecimiento personal empezar? Pues lo primero que tiene que hacer es buscar entornos que cultiven esta forma de vida. Por lo tanto, puede relacionarse con personas nuevas. Le recomiendo que cambie de entorno y que empiece a buscar personas que valoran precisamente ese autocultivarse, ese crecimiento personal. Que haga cursos, hay muchísimos cursos de desarrollo personal, que lea libros, hay muchísimos libros de desarrollo personal. ¿Los tuyos mismos? Los mismos. Y entre personas, contextos, formaciones, esta persona se irá exponiendo a otro tipo de visión de la vida, a otras creencias, a otra forma de vivir. Eso irá calando con el tiempo y esa persona se irá transformando. Y al cabo de un tiempo, da igual si es un año o dos, esa persona será otra. Porque su entorno habrá calado, ese nuevo entorno habrá calado en ella y pensará y actuará diferente.
En el tema del dinero, pues exactamente lo mismo. Yo digo a esas personas que se cultiven y que se formen, por ejemplo, que se formen financieramente. Sí. La gente no se forma Claro, financieramente. Esto no lo hemos hablado de las creencias, pero una vez has detectado tus creencias, Sí. ¿no? Hablabas luego de tener unos nuevos hábitos, de unas nuevas formas de hacer con el dinero. Entonces, Sí. habría que formarse. Habría que formarse. Hay muchísimas personas que les pueden formar en el tema del dinero concretamente. Hay muchísimos autores, yo mismo, pero hay muchísimos más, que le van a mostrar a las personas otra forma de ver el dinero, otra forma de relacionarse con él, y eso poco a poco irá calando en su mentalidad y llegará un momento en que pensará diferente y no sabrá ni por qué, ni por quién, pero será diferente. Y en esto, permíteme un inciso. Creo que las mujeres tenemos que hacer doble trabajo, porque muchas mujeres nos han criado, yo creo que aún está, de una forma, sutilmente en la sociedad de, bueno, si tu padre se encarga de la gestión del dinero, o tu marido tal, o esto lo lleva mi marido. Yo creo que las mujeres tenemos que empoderarnos en este sentido y decir, no, nena, o sea, tú ganas tu dinero, tú aprendes cómo gestionarlo y tú decides cómo se gestiona, ¿sabes? Y no verlo como algo... Como una dependencia, sí, estoy de acuerdo, porque además... O que es difícil y esto es una cosa de hombres. No. Esto es un tema de todos, de mujeres y de hombres. Todos tenemos esta responsabilidad. Nuestras finanzas son nuestra responsabilidad, no de la pareja, no del Estado, no de la empresa, son nuestra responsabilidad. Y hombres y mujeres tenemos que desarrollarlo. Y quizá las mujeres más por un motivo incluso biológico, porque las mujeres vivís más. Entonces, como vivís más, tenéis que tener preparado mejor vuestro aspecto financiero. Y además, como vivís más que las parejas, es decir, pues es probablemente que las mujeres enviuden más que los hombres, con lo cual tienen que ser responsables de autosostenerse, ¿no? Y además también porque muchísimas parejas, hombres y mujeres, se divorcian, y eso es totalmente ruinoso. Y a partir de ese punto, la mujer tiene que tomar responsabilidad de sus finanzas, ¿no? Y como eso acaba sucediendo casi en la mitad de los matrimonios, por desgracia, pues las mujeres tendrían que estar preparadas por si eso ocurre. Simplemente preparadas y no depender jamás de un exmarido, de una pensión o de algo parecido. Es que el dinero es... Para mí, yo asocio el dinero a libertad. A libertad de yo decidir qué calidad de comida compro, dónde llevaré a mis hijos, qué ropa me... O sea, no es tanto de la ropa y todo esto, ¿no? Sino más de... es libertad. En qué barrio quiero vivir, en qué... ¿no? El estilo de vida, que no lo hemos mencionado, pero un estilo de vida es importante. Cada uno debería diseñar cómo quiero vivir yo, un estilo de vida. Y eso incluye muchísimas cosas, ¿no? Y como decíamos antes, el dinero es un instrumento de libertad y también un instrumento para que tú puedas ejercer una influencia en el mundo a través de una profesión, por ejemplo, ¿no? O simplemente a través de una donación, pero tú puedes ejercer una influencia y el dinero es una herramienta importante. Así que, como decíamos antes, tendríamos que leer más. Las personas que leen más ganan 5 veces más. Es curioso, está estudiado. Sí. Las personas que leen... Me voy a forrar porque leo mucho. Las personas que leen más ganan 5 veces más. ¿Cuánto es leer más? Pues mira, se ha investigado a los directivos. ¿Pero leer cualquier cosa o leer...? No, leer sobre temas de tu profesión o del tema que tú quieras desarrollar. Tu profesión o de... Si no era demasiado fácil, ¿no? Claro, hombre, leer libros de Harry Potter, bueno, eso está bien, pero no te lleva a nada, ¿no? Entonces, leer libros de tu profesión o de tu negocio te hace ganar 5 veces más que alguien que no lo hace. Y además se ha investigado los directivos de las empresas Fortune 500, o sea, los directivos mejor pagados del mundo, ¿no? Y se ha descubierto que esas personas leen 5 libros de media, 5 libros al mes. Así que todos deberíamos leer como mínimo 5 libros al mes sobre nuestro tema y estaríamos en ese top 10 de directivos de Fortune 500, que son las personas mejor retribuidas del planeta. Y para los que no tengan tiempo para leer, como una aquí presente, existe Audible, que es la versión de audiolibros de Amazon, a la cual yo estoy adicta y que pensaba, esto es una horterada, es muy guay. Es una persona que lee, que se rodea de contextos y de personas que le nutren, no que le deprimen, sino que le nutren. Y
Que se forma, ¿no? Y que se forma además, y que se forma cada año, tiene un presupuesto para su formación. Sí. Dice, pues voy a destinar este año, pues no sé, pues 1.000 euros o 2.000 o los que sean, ¿no? A formarme. Esas personas cambian radicalmente, en 1 o 2 años son otras, y lo ves, y luego eso se manifiesta en su cuenta corriente. Sí, la verdad es que el tema da para... Bueno, podríamos estar aquí horas y horas hablando del tema. De hecho, voy a recordar recordemos los libros sobre Dinero. el dinero, que es Código del dinero, Dinero Feliz y Adelanta tu jubilación. Para los que queráis estudiar más sobre el tema y hacer de estos 3 libros uno de los 5 al mes que deberíamos estar leyendo, sí. Estos son un buen punto de partida. Quería aprovechar la ocasión para hablar de tu último libro, Raimon, que es Super Coaching. Bueno, porque Raimon, tú no hablas solo de dinero, sino que has hablado de muchos campos. Entonces, cuéntanos un poquito sobre este libro y Supercoaching para cambiar de vida. ¿Qué es lo que le hace feliz? Estaba hablando pensando en dinero feliz. ¿Qué es lo que le hace diferente? ¿Qué nuevo enfoque hay en este libro? Cuéntanos. Bien, pues mira, como sabes, el coaching está de moda. Sí. Hay muchas escuelas, mucha gente que está dedicando al coaching, hay muchos libros. Y yo quisiera aportar un punto diferencial, que es aportar conciencia a todo eso. Lo que no queremos, los coaches, es que con esta moda del coaching la gente se endiose y quiera alimentar su ego. Y empieza a decir yo quiero y se convierta en alguien ambicioso desde el sinsentido. Vale. Yo creo que la ambición está bien con sentido, ¿no? Con significado. Entonces este libro aporta esta visión de coaching con conciencia, con corazón, diciendo está bien que hagas cosas, está muy bien que consigas cosas, todas las que quieras, pero está aún mejor que seas la clase de persona que realmente puede manifestar todo eso. Hasta que no seas, a nivel de conciencia, como un ser, todo eso, conseguirlo no es más que una carrera que alimenta tu ego. Esto ya es cuando hablamos al alma, ¿no? Sí. O sea, si operas desde un ser social donde todo lo que quieres es conseguir un éxito shallow, o sea, superficial, ¿no? Sí. Cuando una vez lo consigues, es cuando, y tienes la conciencia mínimamente desarrollada, es cuando te preguntas ¿qué sentido tiene esto? ¿No? Y es cuando hay estas crisis personales de... Sucede mucho a partir de los 30, dicen que los 40, pero no es verdad, a partir de los 30 mucha gente se pregunta ¿y esto? Esto es lo que me han vendido y que yo he comprado con los ojos cerrados, que yo tenía que conseguir esto, tengo la carrera, tengo el trabajo, tengo la casa, el marido, los niños, tal cual, y no me siento pleno, ¿no? No me siento plena. Iría un poco en la línea de... Sí, esta es la idea. La idea es convertirte en alguien exitoso, ser exitoso, no tener éxito como una posesión, sino ser exitoso. Obviamente cuando eres exitoso, ya te anticipo que vas a conseguir muchas cosas, porque lo llevas ya incorporado. Y matiza un poquito, cuando dices ser exitoso en lugar de hacer, ¿a qué te refieres? Sí, es una diferencia sutil. Es en realidad cuando tú descubres quién eres. Cuando tú descubres quién eres, sabes que puedes conseguir cualquier objetivo que tú te plantees, porque tienes la inteligencia que ahora mismo está creando universos, está en ti. Y si esa inteligencia puede crear universos, ¿cómo no va a crear una relación, o no va a crear salud, o no va a crear dinero? ¿Cómo no va a crearlo si eso es calderilla para esa conciencia? Sí. Entonces, llegar a ese punto de autoconocimiento hace que apartes el ego y sus caprichos, que los tiene, y simplemente te dediques a objetivos que tienen significado y que son una misión y que van a hacer un cambio en el mundo. Pero sabes que ese cambio en el mundo pasa antes por un cambio en ti. Para conseguir un objetivo vas a tener que cambiar tú. Tienes que crecer. En el libro das pautas para desarrollar esta conciencia. Sí, hay 75 estrategias para hacer eso. Lo volvemos a recordar, Supercoaching para cambiar de vida. Raimon, muchas gracias. Un placer. Dinos dónde pueden encontrarte la gente. Sí, bueno, como director de Instituto de Expertos en institutoexpertos.com y también en elcódigodeldinero.com. Perfecto, pondremos estos links debajo del vídeo para los que quieran seguirte. Y ya sabéis, bueno, si os ha gustado este vídeo le dais manos para arriba en YouTube, os suscribís al canal, seguís a Raimon y nos vemos en una semana.